al Señor. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Qué alegre estar aquí delante del Señor y que nos unamos para adorarlo, para bendecirlo, y que Él se digne, se humille en darnos de su palabra preciosa, que es como oro, para darnos el valor que realmente necesitamos en esta vida. No el valor en el sentido cuantitativo, sino cualificativo, de calidad. El valor de peso en su presencia, en lo que Él nos da, como su palabra se asimila en nosotros y somos lo que Él nos da. Entonces, por eso estamos aquí esta mañana, para bendecirlo, para glorificarlo y para comer en su presencia. Amén. Gracias doy a Dios por su amor, porque al Hijo Él entregó y del pecado me libró. Canta mi alma, canta alegre al Señor, glorifica y exalta su nombre. Grande es su amor por mí. Gracias doy a Dios por su amor, porque al Hijo Él entregó y del pecado me libró. Canta mi alma, canta alegre al Señor, glorifica y exalta su nombre. Grande es su amor por mí. Glorifica y exalta su nombre. Grande es su amor por mí. Canta mi alma, canta alegre al Señor. Recuerden que nuestro estudio es sobre que debemos regocijarnos siempre en el Señor, que debemos orar sin cesar, que debemos dar gracias al Señor. Y es a través del Espíritu del Señor que está en nosotros que conseguimos vivir de esa manera. De otra forma, nuestro espíritu personal se apaga. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, su fuego nos aviva. Por eso es que el Señor nos ordena que no debemos apagar ese espíritu. Entonces, alegrémonos en su presencia, en el nombre del Señor. Aleluya. Gracias doy a Dios por su amor, porque al Hijo Él entregó y del pecado me libró. Canta mi alma, canta alegre al Señor, glorifica y exalta su nombre. Grande es su amor por mí. Canta mi alma, canta alegre al Señor, glorifica y exalta su nombre. Grande es su amor por mí. Aleluya. La orden, dad gracias a Dios por todo. Entonces, vamos esta mañana también a darle gracias al Señor antes de oír lo que Él tiene que decirnos en relación a nuestra necesidad. Escuchen, no es una orden solamente del Señor, una instrucción, sino a nuestra necesidad de dar gracias por todo. Te daré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre todos, porque tu amor constante es grande.
gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti, entre todos, porque tu amor constante es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Oh Señor, gracias. Gracias te damos por todo lo que viene a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu bendición, pero también por las pruebas, Señor. Como Santiago nos enseñó, gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba fortalece nuestra fe, nos da esperanza, nos da carácter. Señor, es con ese entendimiento que nosotros recibimos cualquier cosa que venga sobre nuestras vidas, cualquier cosa, cualquier circunstancia que enfrentemos, Señor, la enfrentaremos con una actitud de acción de gracias, porque sabemos que el Señor tiene control de nuestras vidas, Señor, que el Señor domina y gobierna sobre nuestras vidas, y eres tú, Señor, el que merece toda gloria y toda honra, Señor, y nuestro corazón se llenará de tu paz, de tu reposo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Demos gracias al Señor definitivamente por la oportunidad, porque algunos ni siquiera pueden estar en la iglesia por enfermedad, imagínense, porque no quieren ir. Qué tristeza. Pero demos gracias al Señor, porque en nuestro corazón está la voluntad de estar ahí, y la voluntad de Dios es también revelarse a nosotros. Bueno, entonces ya estudiamos juntos la primera instrucción o primer mandamiento. Les recuerden que estas no son sugerencias divinas. No son sugerencias divinas. De hecho, vamos a ver en este instante qué son realmente. Como dice aquí, estad siempre gozosos, 1 Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar, y luego en el verso 18 dice, dad gracias en todo, porque esta, dice, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y yo me he dado cuenta, como es la mayoría de nosotros como cristianos, entendemos que lo que dice ahí en el verso 18 se refiere únicamente al verso 18. ¿Qué quiero decir con eso? Que dar gracias al Señor es la voluntad de Dios, y sí es cierto, pero incluye estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No quiere decir que estas tres cosas sean toda la voluntad de Dios,
sino que son parte de la voluntad de Dios. Porque aquí mismo, en el capítulo número 4 y en el versículo número 1 al 3 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cómo conducirnos y cómo agradar al Señor. Y debemos crecer en eso. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuchen, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Se recuerdan de aquellas 4 cosas que los judíos, los apóstoles y el Espíritu Santo ordenaron a los gentiles? Dice, entre esas 4 cosas dice que se debían de abstener de fornicación. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios no solamente incluye estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, sino también nuestra santificación, que nos neguemos en relación a dar rienda suelta a los placeres de la carne, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, estas 3 cosas aquí, estos 3 mandamientos son parte de la voluntad de Dios, no son toda la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Me entiende? Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y como ya lo consideramos, creo que lo vimos en el aula pasada, estos 3 mandamientos son parte de la responsabilidad nuestra como creyentes. Nuestra responsabilidad. Y los otros es nuestra responsabilidad como iglesia. El 19, 20, 21 y 22. En general es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Amén. Pero volviendo un poquito atrás a Filipenses capítulo número 4 y en el versículo número 6 dice, por nada estéis afanosos. O sea, nada debe de inquietarnos. ¿Te está inquietando algo? Aquí está la solución. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, que el Señor se entere de nuestras necesidades. El Señor debe enterarse. Miren, el Señor sabe que estamos pasando por necesidades, por pruebas. Él lo conoce. Y no es esa seguridad nosotros debemos de tenerla siempre, y eso debe dar en nuestro corazón una confianza plena de que Él va a cuidarnos y a darnos victoria en medio de esas circunstancias. Pero no es dar a conocer esas peticiones porque el Señor necesite oírlas, sino porque nosotros necesitamos expresárselas y a través de ellas descansar. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda oración, en ruego y con acción de gracias. Aquí se repite en parte lo que Pablo enseñó a los tesalonicenses. En toda oración y súplica o ruego con acción de gracias. E inmediatamente dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se dan cuenta? Que es una cuestión de que nosotros demos gracias al Señor, aunque al momento no entendamos qué es lo que está sucediendo, pero cuando lo hacemos, cuando obedecemos a darle gracias al Señor por todas las cosas, ¿qué sucede? Viene una paz en nuestro corazón, descanso, viene el reposo, ¿sí? Y después con el tiempo, tal vez minutos, horas, días, meses, a veces años, entendemos qué es lo que el Señor estaba haciendo. Y entonces decimos, ay Señor, pero qué duro soy yo de no estar dispuesto a darte gracias, sabiendo de la obra que tú haces, sabiendo de la obra que tú harías. Entonces, aquí hay algo muy importante. Alguien dijo, un teólogo famoso, conocido en la iglesia, él dijo, cuando alguien ora sin dar gracias a Dios, está cortando las alas de la oración. Preciosa frase. Cuando alguien ora sin dar gracias a Dios, está cortando las alas de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no damos gracias, es el mensaje que él transmite ahí, es verdadero. Nuestra oración no va a subir, no se va a elevar. Porque si solo oramos y estamos dándole a conocer al Señor nuestra angustia,
pero no le estamos diciendo, Señor, y confío en ti, Señor, muchas gracias por actuar. Entonces, no le vamos, es como que no le permitiéramos a Él que actuara a favor nuestro en aquellos momentos que más lo necesitamos. De tal manera que no se puede elevar esa oración. De hecho, entonces, como dice aquí en Filipenses 4:6, la razón de que el dar gracias son las alas de nuestra oración, es porque el dar gracias nos da confianza. Y vamos a verlo en esta mañana. Nos da confianza y también nos va a transmitir descanso. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que está arriba que domina, que puede controlar, que puede gobernar nuestros pensamientos, porque cada vez que nos levantamos debemos de discernir y de examinar cuáles son nuestros pensamientos. Si algo nos está incomodando, ¿qué es lo que nos está incomodando? Traigámoslo delante del Señor. El Señor ordena que no debemos de vivir ansiosos por nada, ni por trabajo, ni por sentimientos, ni por emociones, ni por falta de dinero, ni por cualquier cosa. No debemos vivir ansiosos. Por tanto, que el Señor envíe su paz en tu corazón. Dios te dé la paz, ¿sí? Dios te unja con esa su paz, esa tranquilidad. Pero eso viene como resultado de dar gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida. Amén. Dar gracias por todo es parte de nuestra entrega diaria de comunión con Dios, pues a través de eso revelamos entonces una total confianza en Él y descansamos en Él. Descansamos en Él. Yo quiero compartir con ustedes algo aquí muy importante en relación a eso. Como otra vez, tal vez ustedes están diciendo, está repitiendo mucho las cosas. No, pero vean cómo esto es un hilo. Todo está conectado. No se puede, como hablábamos sobre el mensaje de los mandamientos de Dios, que es un círculo benéfico. ¿Por qué? Porque los mandamientos todos están entrelazados, no se pueden separar uno del otro. Por eso Santiago dice que cuando fallamos en uno, fallamos en todos. ¿Por qué? Porque no están desunidos, ellos están unidos, los mandamientos. Entonces, orar sin cesar, cuando ya hablamos de eso, hablamos de ese compañerismo que necesitamos mantener con Dios continuo. Y entienda, yo creo que ustedes van a entenderme y van a decir amén en relación a eso, pero no todo el tiempo estamos orando, ya se dieron cuenta. A veces estamos haciendo una cosa y ni siquiera estamos pensando en estar orando. Entonces, el orar sin cesar implica mantener esa comunión con Dios cuanto sea posible en medio de nuestro andar cotidiano. Porque en el día a día de la vida nos involucramos tanto en las cosas que nos olvidamos a veces de nuestra relación con Dios. Yo sé que por hábito tenemos que decir, ay Dios mío, Dios ayúdame, es por hábito, pero la comunión que necesitamos mantener, que nos da vida, eso es el orar sin cesar. Generalmente cuando no nos centramos en eso, lo podemos perder fácilmente. Dad gracias a Dios en todo. Y estas cosas, como estamos viendo, y quiero mostrar estos dos mandamientos aquí. Cuando dice, gozaos siempre y orad sin cesar, estos dos mandamientos, fíjense pues, tienen que ver con nuestro tiempo personal. Tiempo. ¿Cómo así? Pues dice, gozaos siempre, dice, estad siempre gozosos. Ese adverbio es un adverbio de tiempo. Estad siempre gozosos. Y luego dice, orad sin cesar, sin parar. Entonces está hablando aquí de tiempo. Estos dos mandamientos tienen que ver con el tiempo. Pero el tercer mandamiento que el Señor nos da aquí, porque es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios son nuestros mandamientos. Lo más importante en la vida del cristiano es la voluntad de Dios. Y dice entonces aquí, dad gracias a Dios en todo.
Si los primeros dos tienen que ver con tiempo, el tiempo personal nuestro, el segundo tiene que ver con las circunstancias. No con el tiempo, sino con las circunstancias. Dad gracias a Dios en todo, dice. En cualquier situación que nos encontremos o cualquier percance que nos suceda. Y la base de este mandamiento es el hecho que Dios hace con que, escuchen, hace con que todas las cosas, mejor dicho, nos ayuden a bien, porque si amamos a Dios, dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, en este momento vamos a ir juntos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos 8. Si damos gracias a Dios en todo, en cualquier circunstancia, eso va a darnos la fuerza para resistir cualquier situación, cualquier ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque dar gracias es la base del hecho que Dios está haciendo que todas las cosas ayuden para bien. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos, dice, vean que es seguridad, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y amar en la Escritura tiene que ver con esperar, paciencia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el verso número 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquellos que aman a Dios. ¿Recuerdan lo que mencionamos aquí en el verso 28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora dice, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si amamos al Señor, no nos va a separar ni la tribulación. ¿Están percibiendo lo que estamos diciendo? Ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. O sea, nada debe interrumpir ese amor que nosotros sentimos por el Señor. Y eso viene como parte de nuestra gratitud. Gracias, Señor. O sea, nosotros confiamos en el amor divino, pero también lo amamos. Y no lo amamos solo porque nos, digámoslo entre comillas, nos trata bien. Él siempre nos trata bien, independientemente si estamos pasando por un momento difícil. Por eso es el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo cree. ¿Qué más dice? Todo lo soporta. Entonces, si todo lo cree y todo lo soporta, si amamos a Dios, nosotros vamos a creer que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, aunque sea difícil y duro y amargo, es para nuestro bien. Entonces nada nos va a separar del amor de Dios. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Qué increíble, ¿verdad? O sea, en el camino de Dios vamos a encontrar tantas dificultades y tantas situaciones, como lo vamos a ver nuevamente en Tesalonicenses, que somos como considerados, dice aquí, como ovejas de matadero. Sí. ¿Eso es seguir al Señor? Sí, desde que Él dijo, toma su cruz y sígueme, somos ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, vean ustedes cómo es que cada dificultad, cada situación, no nos va a hacer a nosotros más que vencedores, no únicamente más que vencedores, creo yo, sino yo llamaría esto a súper invencibles. Súper invencibles. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. ¿Qué es más que vencedores? Si ya venció, pero es más que vencedores e invencible. Súper invencibles. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, vean ustedes, ni la vida, o sea, lo que sucede en este mundo, ni ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles están involucrados en la vida, en esta vida, y principalmente los malignos están tratando de destruirte. Ni ángeles, ni principados. ¿Por qué tiene que mencionar Pablo esto en relación a nuestras luchas y a la tribulación? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ellos.
que tratan de destruirnos y que usan también a los seres humanos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, problemas a veces, diferencias, y nos enojan y nos da ira y dejamos de hablar y esto y el otro. Todo eso es parte de la lucha. Y dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estamos claros? No importa que venga sobre nosotros. Si lo amamos, lo primero que vamos a hacer es darle gracias, mantenernos gozosos, orar sin cesar, nuestra comunión constante y dándole gracias. Gracias, Señor. No entiendo qué está pasando ahorita, pero no me interesa entenderlo. Ni necesitas explicármelo, Señor. No quiero que una explicación como que tú es mi siervo. No. Él es el Rey soberano, el Señor de nuestras vidas. Él no tiene por qué darnos explicaciones. De hecho, casi nunca lo hace. Entonces, nosotros necesitamos darle gracias al Señor. Por lo tanto, eso no son solo, hablando de otra vez en Tesalonicenses, no son solo buenos consejos, sino es la expresa voluntad de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Como dice también en Romanos 12, 1 y 2, que la voluntad de Dios es también que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es muy amplia. Ella abarca muchas cosas de nuestra vida, y entre ellas están específicamente ahora siendo detalladas estas cosas que vemos aquí en Tesalonicenses. Siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo. Amén. Quiere decir entonces que la voluntad de Dios, resumiendo esto, que la voluntad de Dios significa, tan con atención, tan despiertos, quiere decir que la voluntad de Dios significa gozo, oración constante y dar gracias. Gozo, oración constante y acción de gracias. Los que estamos en Cristo vamos a vivir de esa manera. Aquí mismo en Primera de Tesalonicenses, y solo que en el capítulo número 3, Pablo está hablando sobre la situación difícil que él pasa y todos los tesalonicenses. Por ejemplo, dice en el verso 1 al 4, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, escuchen, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. O sea, él estaba preocupado, muy preocupado por los tesalonicenses. Él ya estaba en Atenas, pero mandó a Timoteo para confirmar la fe de los tesalonicenses. ¿Por qué razón? Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. No solo las de Pablo, sino las que comenzaron con ellos también. Desde el momento que comenzaron a seguir al Señor, comenzaron un montón de tribulaciones. Tal vez ellos, de hecho, miren, todas las personas de esta vida tienen tribulaciones y tienen momentos difíciles. Pero los que comienzan a seguir al Señor, eso es, el grado de presión aumenta en extremo. Dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Oh, no, tenemos que leer eso otra vez. Porque vosotros mismos sabéis y sabemos, dice en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y vosotros sabéis también que para esto, ¿para qué esto? Las tribulaciones, dice. Para esto estamos puestos. Verso 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, debido a lo que estaba sucediendo,
ya que lo que ellos oyeron que los tesalonicenses estaban pasando, Timoteo fue enviado para ir y fortalecer, dice aquí, para fortalecer, para confirmar y exhortar a los hermanos de mantenerse firmes en su fe. Porque la fe es la que comienza a tambalear cuando nosotros comenzamos a ver las tribulaciones y los momentos difíciles como algo extraño. Como tanto Santiago dice que cualquier tribulación o cualquier prueba no puede ser considerado como algo extraño. Pedro también lo dice, como algo extraño, sino como algo que es parte de la vida, ¿cierto? Ahora, vean conmigo aquí en el versículo verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros en Atenas, o se encontraron en otro lugar, y nos dio buenas noticias, qué precioso, ¿verdad? Buenas noticias de vuestra fe y amor, qué precioso. Y que siempre nos recordáis con cariño, qué bueno, ¿verdad? Que apreciaron el trabajo de Pablo. Deseando vernos como también nosotros a vosotros, dice. Por ello, hermanos, escuchen, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, nosotros nos consolamos mutuamente cuando pasando por diversas pruebas nos mantenemos fieles. Y el otro que está pasando por aquel momento difícil lo ve, oye el testimonio del otro y dice, qué maravilla, es lo que yo estoy pasando. Y él está bien, está alegre, está gozoso y ha orado al Señor y ha dado gracias. Yo también necesito lo mismo. Escuchen que no estoy inventando aquí. Vean lo que está escrito aquí, verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vean la unidad del cuerpo. Por lo cual, aquí están las tres cosas que mencionamos y que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Y dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Primero, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Segundo y tercero, orando de noche y de día con gran insistencia. 3. Aquí encontramos entonces, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios por todo, a pesar de las circunstancias graves que podemos estar pasando. Amén. Entonces, Dios les dé a cada uno de ustedes la gracia para que en medio de toda situación ustedes abran sus labios y con su corazón expresen que están agradecidos con el Señor por toda situación. Miren, a las personas que dan gracias por todo son aquellas personas otra vez que tienen paz en su corazón y son personas que dan un verdadero testimonio del Evangelio a los incrédulos. Ahora, debemos habituarnos a dar gracias por todo por 3 razones. Quiero darles aquí 3 razones básicas, yo creo también poderosas y bíblicas por la cual nosotros debemos de dar gracias. O sea, estas 3 razones están implícitas aquí en las Escrituras. La primera es obvio, es porque es la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios quiere que cada uno de nosotros demos gracias por todo. Gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Perdimos algo? Muchas gracias, Señor. ¿Loco? Tal vez para los hombres sí, pero delante del Señor no, porque eso significa que algo más aquí que lo que vamos a considerar. Primero, es la voluntad de Dios. Segundo, porque cuando nosotros le damos gracias al Señor por todo, estamos reconociendo su soberanía y su buen gobierno sobre nosotros. No solo a través de dar gracias reconocemos que Él es el Dios que controla todas las cosas, hasta los principados y potestades. Eso implica Satanás también, porque Él es el príncipe de este mundo, y de las potestades del aire, malvadas, de las tinieblas. Entonces, cuando nosotros le damos gracias, estamos reconociendo su señorío sobre todo y sobre todos, pero también estamos reconociendo que Él tiene un buen gobierno, que Él está gobernando con justicia y con equidad nuestra vida. Cuando tú le das gracias al Señor, le estás diciendo, Señor, yo sé que estás haciendo todas las cosas bien hechas.
¿Sí? No dudo, Señor, de ti. Cuando estamos dando gracias al Señor, le estamos expresando nuestra confianza. Le estamos diciendo muchas gracias, Señor, por gobernar mi vida, a pesar de lo que está sucediendo contigo. Sí, Señor, porque aunque yo no lo entienda, o sea, sí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aunque yo no lo entienda, Señor, yo sé que lo que tú estás haciendo es para mi bien eterno, no solo para mi bien temporal, porque a veces podemos estar incómodos por un buen tiempo. A veces no son solo días, a veces son meses, a veces hay personas que pasan años con una enfermedad, soportando una enfermedad. Pero, Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias esta mañana, Señor, a pesar del dolor. Muchas gracias, Señor. Te bendigo y te glorifico. No lo entiendo, no importa. Otra vez, no tienes por qué pedirle explicación al Señor. Como hemos dicho varias veces, no le digas al Señor por qué. Pregúntale, Señor, ¿para qué? Si Él quiere, te dará una explicación y te dará fuerzas para soportar. Y si no, simplemente te dirá, confía en mí. Entonces tenemos dos cosas importantes. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Primera, porque es su voluntad. Y segundo, porque declaramos que Él es soberano y gobierna con justicia sobre nuestras vidas. Pero la tercera razón por la cual debemos de dar gracias es porque al hacerlo, al dar gracias a Dios, estamos manifestando, y escuchen esto principalmente, y nos estamos concientizando a nosotros mismos. Cuando damos gracias al Señor. Por eso es importante orar oyéndonos, ¿sí? Oyéndonos, no solo en el pensamiento, sino oyéndonos, que nuestra voz pueda oírse en nuestro oído. Estamos manifestando y nos estamos concientizando a nosotros mismos que todas las cosas no suceden ni sucederán para lo peor, sino para lo mejor. ¿Se dan cuenta? Cuando alguien está dando gracias al Señor, está diciendo, Señor, yo sé que lo que está sucediendo, aunque sea difícil, es para mi bien. Todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Esto es para mi bien. Aunque ahora sea adverso, aunque ahora sea contrario a mi camino, aunque ahora me esté costando caminar en esas circunstancias, la realidad es otra. La realidad es que tú estás haciendo todo para beneficio eterno de mi vida. Bendito sea el Señor. Eso es la bendición de servir al Rey con gratitud. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 20. Dando siempre gracias por todo, no solo por la comida. La mayoría de nosotros damos gracias por todo lo bueno que recibimos, por regalitos, muchas gracias. Pero cuando alguien nos hace algo malo, no le vamos a dar gracias. No tenemos esa costumbre. De hecho, podría parecer realmente de manicomio una actitud así, ¿verdad? Pero por lo menos en nuestro corazón, Señor, muchas gracias. No para decirle, ay, gracias por haberme golpeado, ¿verdad? No es esa la actitud ni lo que debemos de manifestar, pero en el corazón, delante del Señor, sí debemos decirle, Señor, gracias por lo que está sucediendo. No lo entiendo, pero es probable que estés trabajando en mi carácter. Es probable que estés trabajando con mi orgullo, o sea, eliminándolo, disminuyéndolo cada vez más. Porque Él lo va a mantener por un tiempo, porque el orgullo también nos apacha. Porque por ser orgullosos muchas veces caemos a circunstancias que nos avergüenzan. Y porque aún queremos mantenernos a flote. No, pero necesitamos permitir que cada situación que viene a nuestra vida nos dé el sentido de la vida. Amén. Por último, dice aquí en el versículo número 19, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. ¿Qué es apagar? En el griego da a entender no extingan o extinguir o reprimir. Es como una llama de una vela o la llama de una estufa. No lo apaguéis, dice. O sea, es necesario que ese fuego se mantenga encendido, que el calor del fuego del Espíritu Santo se mantenga encendido. Creo que, vean algo aquí, hermanos, la clave de los tres, recuerden que esos tres son mandamientos de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, no solo dar gracias, gozosos,
orad, dar gracias. Esa es la voluntad de Dios. Pero ustedes saben, y yo creo que sí lo saben, que el Espíritu Santo siempre pide conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí en Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, gemidos intercede con palabras que nosotros no entendemos. Gemidos espirituales, gemidos celestiales, gemidos divinos. Precioso. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién es? El Padre. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, nosotros podemos estar orando específicamente por un asunto y decimos, Señor, esto y esto y esto en español. Ahí va hablando claramente, diciendo, Señor, mira, fíjate, ¿podrías tú hacer esto y esto y esto y esto? Y el Espíritu Santo está intercediendo. Increíble. Como que nosotros no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Por eso es que aunque nosotros podemos presentar todo lo que querramos, recuerden, no, esto no es una confusión, no. Podemos presentar todas nuestras necesidades, pero con acción de gracias. Y la clave, sin duda, por la voluntad. Si esta es la voluntad de Dios es que nosotros también podamos cada día decirle, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces el Espíritu Santo, miren qué precioso, el Espíritu Santo es la parte divina, es Dios mismo, solo que en espíritu, que está dentro de nosotros, la influencia divina que nos ayuda a pedir conforme a su voluntad. ¿Por qué razón? No porque nuestras peticiones sean malas, no está hablando de algo ética o moralmente malvadas, no, de ninguna manera. Está hablando de que nosotros no entendemos cómo debemos de pedir. Está diciendo que muchas de las cosas que presentamos delante de su presencia a veces son simplemente una necesidad de salir luego de las circunstancias, de salir luego de la presión. Pero el Espíritu no, el Espíritu está ahí dentro de nosotros, es la clave para sobrevivir, es la clave para recibir la bendición eterna del Dios, el Espíritu Santo. Porque Él está diciendo, Señor, Padre, Señor, y recuerden que es el Dios mismo, pero es para que nosotros entendamos esa relación familiar entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu está dentro de nosotros intercediendo, es Dios mismo. Cuando Moisés intercedió por el pueblo, no era solo Moisés el muy espiritual y Dios estaba enojado. No, Señor, no derrames tu ira. No era, pareciera como que Moisés era más misericordioso que Dios. No, es Dios a través de Moisés intercediendo. Cuando llegó a visitar a Abraham, no era solo Abraham intercediendo por Sodoma y por Lot, sino era Dios intercediendo. Por eso le contó las cosas, porque quería interceder a través de él. O sea, no entendamos que el Señor está ignorante en relación a eso. No, Él lo hace a través de nosotros. Y Él nos envió su Espíritu para clamar, para decir que se haga la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre es lo mejor, es lo perfecto. Buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Con razón, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no apaguéis el Espíritu. Bueno, primero está diciendo que existe la posibilidad de apagarlo, de reprimirlo, de sofocarlo. Esa palabra sofocar significa como suprimir, digámoslo así, la capacidad divina o la presencia o la influencia divina que está en nosotros para ayudarnos a permanecer con vida espiritual. El Espíritu Santo es el que nos da el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo es el que nos mantiene con vida. Por tanto, apagar ese fuego es quitar la vida. Entonces,
aquí el apóstol Pablo está otra vez, el Espíritu Santo, diciendo, no apaguéis al Espíritu. Porque no solo es el que nos va a dar la capacidad para cumplir esas cosas, sino también para que hagamos la voluntad de Dios, pero para mantenernos con vida, con vida. Bendito sea el Señor. Me gustaría que fuéramos juntos a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. Y veamos juntos en el versículo número 4. ¿Están conmigo? 4:4 de Isaías. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, es la iglesia, y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, injusticias que se cometieron. ¿Cómo? Con el espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, lo que está diciendo aquí en el hebreo es inducir a arder, con espíritu de fuego. Cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, dice, este es el que os bautiza con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. O sea, el Espíritu de Dios es el que trae el fuego de Dios. Cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 2, verso 1 y 2, que lenguas allí de fuego se posaran sobre sus cabezas. Dice la Escritura también en Romanos que cuando alguien nos hace un daño, nosotros debemos tratarlo con bien. Nos hace un mal, debemos tratarlo con bien. ¿Para qué? Para que ascuas de fuego se acumulen sobre su cabeza. ¿Qué es eso? Juicio también significa eso según Isaías capítulo 4 verso 4. Pero también está hablando de que el Espíritu de Dios, ese fuego divino, puede llevarlo al arrepentimiento. Muchas personas son llevadas al arrepentimiento, son colocadas en el camino correcto a través de juicios, a través de momentos difíciles que vienen a nuestra vida. El fuego de Dios. Entonces no menospreciemos ese fuego santo. No digamos, Señor, no quiero pasar por ahí, porque ese fuego va a hacer que se manifieste el Hijo de Dios en nuestra vida. En el horno, el Señor se manifiesta. Entonces, dice, la orden es, no apaguéis el Espíritu, porque nosotros como personas carnales, si no nos alegramos, si no oramos, y si no damos gracias al Señor, vamos a apagar el Espíritu. ¿Se dan dando cuenta de cómo es esa secuencia? Si no nos alegramos, si no oramos en todo tiempo, si no mantenemos esa comunión con Dios, y si no damos gracias por todo, se apaga el Espíritu. El Espíritu Santo fue enviado para darnos fuerza y para darnos vida. Pero está el peligro, la propia Escritura también dice, no entristezáis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Hay una forma de cómo entristecerlo, dando rienda suelta a nuestras carnalidades o haciendo todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. En el propio libro de Isaías, solo que en el capítulo número 40, leemos ahí, Isaías 40, dice en el verso 8, sécase la hierba, no, el 7, la hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, otra vez, el Espíritu Santo también es el viento. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. La palabra del Señor, el viento del Señor, el Espíritu Santo, es el único que permanece. El cuerpo, la vida humana se marchita. Si nosotros no tenemos el fuego del Espíritu Santo, somos como la hierba del campo, se va a marchitar. Nosotros necesitamos de ese Espíritu precioso en nuestras vidas. Y hay algo precioso aquí, que lo miren conmigo en el Salmo 143. Salmo 143, versículo número
10. Fíjense pues. ¿Por qué es que no debemos apagar el espíritu? Porque Él es el único que nos va a llevar hasta la meta. 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es el Espíritu Santo, ese fuego de Dios, el único que nos va a guiar. Por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré también al Consolador. Él os declarará toda verdad y Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a llevar hasta el final de la caminata. ¿Sí? El Espíritu Santo es la clave en nuestra vida. Debemos de cuidarlo. Ese fuego debe mantenerse encendido. ¿Y cómo puede mantenerse encendido ese fuego? Otra vez, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios por todo, para que ese fuego esté ahí en nuestra vida. Calienta el corazón, alumbra el entendimiento y capacita el espíritu de las personas, la mente de las personas es capacitado a través de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, siendo el Espíritu Santo el fuego de Dios, Él va a arder en nuestro corazón. Nosotros necesitamos mantener esa antorcha encendida en nuestros corazones. Y no debemos de ser negligentes en relación a cuidar eso. Ustedes saben que cualquier fuego se apaga si nosotros no colocamos leña. Si desligamos la llave de la estufa, vamos a apagar el fuego. Necesitamos mantenerlo encendido. Y colocando leña, en el altar se mantenía constantemente leña. ¿Para qué? Porque había que tener fuego allí, siempre dispuesto. Si el fuego se apaga, no hay más sacrificios. Si el fuego se apaga, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Perdemos la vida preciosa de Dios en nuestros corazones. Por eso la orden es no apagar el espíritu. Amén. Y luego menciona, solo para terminar esa parte, dice, no menospreciéis las profecías. Y obviamente en primera de Corintios capítulo 14 está hablando que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y en Romanos capítulo 12 también dice que es el Espíritu Santo que da los dones. Él reparte los dones, dones de lenguas, dones de profecías, de todos los diferentes dones que hay, son repartidos por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien está profetizando en la congregación, nosotros no debemos de menospreciar esa profecía, porque si viene del Espíritu, va a venir a darnos la bendición que nosotros necesitamos, una dirección, una palabra que nosotros necesitamos oír. A veces pueden haber profecías carnales, sin duda, por eso es que más adelante dice examinarlo todo, retener lo bueno. Hay profecías que y hay profecías mixtas. ¿Cómo así? Sí. Venimos y hay gente que recibe una palabra de los cielos y lo da y después comienza a agregarle otras cosas de su corazón. Esas son palabras, profecías mixtas. Hay un momentito que la unción está ahí y la unción se pierde. Cuando la unción se pierde es porque ya estamos en la carne, agregándole cositas que sintiendo que nosotros también podemos dar una palabra. Hermanos, la verdadera palabra, la verdadera profecía y la única que puede traer vida a nuestras vidas es la que viene a través del Espíritu Santo. Por eso es que cuando recibimos algo, demos lo que tenemos que dar, aunque sean 2, 3 palabras, sin estar agregando cositas que nosotros también entendemos. No estoy diciendo que no hay personas que utilizan, por ejemplo, un versículo de la Escritura, la tocan y luego dan su interpretación. Está bien, no hay ningún problema, podemos tener libertad en hacer eso, pero que sea ese entendimiento y tengamos discernimiento para saber hasta dónde debemos parar, ¿sí? Porque realmente oír una profecía que parece una predicación, no, ese es el propósito, ¿verdad? Estar profetizando y que nunca que termina, ahí pierde la bendición. Tiene que ser corta, una profecía debe ser corta, concisa, una cápsula que trae de los cielos una solución, ¿entiendes? Pero otra vez,
independientemente de nuestras carnalidades, porque en la iglesia existen carnalidades, infelizmente todavía, y yo creo que a veces necesarias para poder manifestar y dar a conocer quiénes somos, de dónde estamos, en qué nivel nos encontramos, no solo en aquel que lo comete, sino aquel que lo critica. Porque si nosotros estamos criticando qué es lo que el otro está haciendo o diciendo, también estamos manifestando dónde nos encontramos. Por tanto, no menospreciemos las profecías, recibámoslas, oigámoslas, y si hay algo de buenísimo ahí, tomámoslo, y lo que no fue bueno, si hubo un discernimiento ahí en relación a las cosas de la carne, rechacemos lo que no es bueno. Entonces, cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno, se refiere también a profecías, no solamente a examinar cosas de la vida, también, sin duda que también debe incluirlo, pero aquí el contexto es las profecías y el Espíritu Santo obrando. Entonces, otra cosa importantísima de no menospreciar las profecías es porque es el Espíritu Santo que toca las vidas, y si Dios está tocando a un hombre, una mujer, un joven, una señorita, para hablar, un anciano en la iglesia, entonces yo necesito también recibirla. Una forma de entristecer al Espíritu Santo es decir, ya está otra vez ese ahí, yo no quiero ni oír lo que está diciendo. Eso no es correcto. Yo tengo que oírlo, debo oírlo, necesito oírlo, como una forma de respeto y reverencia al mover del Espíritu Santo, no de la persona específica, ¿verdad? Porque no debemos estar viendo los miembros. No debemos estar poniendo nuestra atención en el miembro, sino en el que está detrás de eso, el Señor, el Espíritu Santo. Examinarlo todo, qué importante es tener ese discernimiento y retener lo bueno. Y por último dice, abstenemos de toda especie de mal. Es parte de la vida, no solo individual, sino como iglesia. Todo lo que es prácticamente otra orden, ¿se han dado cuenta? Absteneos de toda especie de mal, no importa lo que sea, porque hay cosas que son males aparentes, hay males encubiertos. Por eso dice de toda especie de mal. Hay males aparentes y hay males encubiertos, que vienen, como la propia Escritura habla, ovejas con piel de lobo, vestidos lobos vestidos de ovejas. La manifestación es siempre el hecho de tratar de esconder algo. Un lobo con piel de oveja, o puede ser también una oveja con piel de lobo. Las dos cosas se manifiestan y suceden, y nosotros necesitamos aprender a discernir y a estar atentos, porque sí hay muchas cosas que pueden parecer interesantes, y hoy en día lo que más está afectando a la iglesia son las profecías. Creo que el ministerio profético es muy importante en la Escritura, pero las personas que todo el tiempo quieren ser guiados por profetas, hay un peligro muy grande, porque pueden perderse y desviarse del camino de Dios debido a querer oír siempre una profecía, y al otro pensar que siempre tendrá una profecía para dar. Tenemos que ser guiados del Espíritu Santo. Absteneos de toda especie de mal. Dice la Escritura que en los últimos días vendrán espíritus de demonios, dice, doctrinas de demonios, cosas terribles, y siempre estarán escondiéndose detrás de una máscara, porque de esa forma podrán ser engañados y engañar a otros. Absteneos de toda especie de mal. Y dice en el verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz, es el Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Qué precioso esto. Por favor, pongan atención a esto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Recuerdan lo que leímos aquí en 1 Tesalonicenses 4:3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación.
Parece ser que parte de la santificación está en mantenerse gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías y examinarlo todo, retener lo bueno y absteneros de toda especie de mal. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hay una obra que se está haciendo y aquel que inició la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Y todo vuestro ser, qué precioso, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Aquí está la Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí existe el hecho de que seamos tres partes, en espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden correcto. Después de que cayó el hombre, se perdió. Después llegó a ser cuerpo, alma y espíritu. Un hombre natural y carnal, en alma. Pero aquí es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser guardado irreprensible? Guardando estas cosas. ¿Cómo es importante entonces lo que hemos hablado? No es una cuestión solamente de tener buenas sugerencias o buenos consejos divinos. No, son mandamientos para mantenernos en la santidad, guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, no menospreciemos estos mandamientos tan cortos. De hecho, la mayoría de mandamientos, mejor dicho, en el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos son llamadas las 10 palabras. ¿Por qué? Porque son cortos. No matarás, no hurtarás, no codiciarás. Aquí también es orar sin cesar, estar siempre gozosos, dar gracias a Dios en todo, no apagues el espíritu, menosprecies las profecías. Son cosas cortas. Dios nos ha llamado para estar en su camino, el camino de su voluntad, que es la santificación de nuestra vida, y Él también lo hará, dice el apóstol Pablo. Amén. Dios los bendiga, que el Señor pueda en su gracia y en su misericordia, y Él tiene todo el poder para hacerlo, llevar a cabo cada una de estas cosas en sus corazones, que pueda avivarlas, que pueda mantenerse el fuego de Dios en sus corazones, para que en todo momento sintamos su presencia y su aprobación. Señor, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, a cada uno por nombre. No importa las circunstancias, las tribulaciones que puedan estar pasando, Señor, o por los momentos de dificultad, de tropiezo. Hay muchas cosas que a veces vienen para impedirnos seguir adelante, que nos incomodan, que nos quitan la paz. Señor, en el nombre de Jesús, fortalécelos, sus corazones, que tu espíritu, que el fuego de tu espíritu, Señor, venga sobre ellos de tal manera que su altar, su corazón, Señor, se mantenga encendido, para que cada día haya un sacrificio agradable, acciones de gracias. Tú hablas, Señor, de sacrificios pacíficos. Habían sacrificios por el pecado, había expiación, holocaustos, pero también habían sacrificios que eran presentados como sacrificios de paz, que no tenían nada que ver con pecado, que no tenían nada que ver con la carne humana, de sus fallas, de sus debilidades, de sus flaquezas, sino con la gratitud en sus corazones de vivir por la gracia y por la misericordia del Señor, sacrificios de paz. Oh Dios, que aprendamos a dar gracias por todo. Gracias por todo, porque esta es tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, haz que estas cosas queden allí impregnadas, grabadas en nuestro corazón, de tal manera, Señor, que eso nos haga vivir todos los días para la gloria de tu nombre y para el beneficio eterno de nuestras vidas. Para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Aleluya. Te daré gracias a ti, oh Señor, pueblos, y cantaré salmos a ti
es grande, es grande hasta los cielos, y tu fidelidad las nubes alcanza. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Sé exaltado, Dios, sobre los cielos, y que tu gloria sea sobre toda la tierra, y que tu gloria sea sobre toda la tierra. Amén. Amén. Que el Señor nos dé de su gracia en estos días. Y recuerden que esta debe ser nuestra caminata hasta que el Señor venga, dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la clave para terminar la carrera. Amén. Que el Señor les bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. La paz del Señor gobierne sus corazones. Amén.